Buenas tardes, compañeros, compañeras y profesor. Junto con mi grupo presentaremos las agnosias visuales. Y esto está compuesto por Isadora Chacón, Catalina Gutiérrez, Carlos Camilo Poblete, Antonio Borges, Lucas Emberg Calderón. Esta presentación fue realizada en base a la información del paper llamado Agnosias Visuales, el cual fue escrito por R. Álvarez y J. Tomás Juan y fue publicado en 2015 por la revista Clínica Española. La visión es la modalidad sensorial que más desarrollada tiene el ser humano y de la cual somos más dependientes. Esto comienza en las células fotorreceptoras de la retina, las cuales codifican una imagen que es proyectada hacia el cerebro a través del nervio óptico, con una primera parada en el núcleo geniculado del tálamo. Desde aquí viaja hacia la corteza visual primaria, que se encuentra ubicada en torno a la cisura calcarina del lóbulo occipital. Cualquier lesión que se produzca hasta este punto genera alteraciones en el campo visual, color y agudeza de la imagen, es decir, altera la visión primaria. La imagen formada en la corteza visual primaria debe ser interpretada y reconocida. Para esto se crea una imagen mental que se puede comparar con imágenes previamente almacenadas en nuestra memoria. Esto ocurre en la corteza visual asociativa, que se encuentra en el lóbulo parietal, occipital y temporal. Cualquier lesión que se produzca en la corteza visual asociativa genera las agnosias visuales. Las agnosias visuales son una alteración en la capacidad de reconocer objetos visualmente en ausencia de pérdida de agudeza visual o disfunción cognitiva que lo justifique. La información recibida por la corteza visual primaria sigue dos vías de funcionamiento. Está la vía dorsal, que tiene como función situar los objetos en el espacio, determinar su trayectoria y su movimiento y relacionarlos con los objetos de su alrededor. Esto nos permite guiar nuestros movimientos hacia ellos. La otra es la vía ventral, que tiene como función la percepción, es decir, construir una representación consciente del mundo que nos rodea, permitiendo identificar y reconocer objetos entregándoles un significado. Hay dos tipos de agnosias visuales dependiendo de cuál vía se lesione. Están las conscientes en una percepción errónea de los objetos y las conscientes en una localización incorrecta de los objetos. síndromes agnósticos de la vía visual ventral, consistentes en una percepción errónea de los objetos. Agnosia visual general es la incapacidad de reconocer objetos en ausencia de alteraciones en su reconocimiento semántico. Hay dos procesos secuenciales para reconocer un objeto. Uno, que es la percepción, el proceso mediante el cual se identifica la forma, tamaño y volumen de un objeto integrándolo a una imagen tridimensional. Y la asociación es el proceso mediante el cual la imagen mental generada se compara con imágenes previamente adquiridas y almacenadas en nuestra memoria, y eso nos hace capaces de reconocer los objetos. Agnosia visual aperceptiva. Pacientes con mayor grado de afectación padecen incapacidad absoluta para reconocer las formas más sencillas, como sería una curva o una línea recta. Generalmente se les asocia a la ceguera total, pero ellos tienen la capacidad de evadir los obstáculos, pero no reconocer la totalidad de los objetos. Y los pacientes con menor grado de afectación presentan una dificultad a la hora de integrar o agrupar las diferentes partes de un objeto, y esto quiere decir que al momento de que haya objetos como sobrepuestos, no logran identificarlos, pero por separado sí logran identificarlos. Las alteraciones se producen por lesiones de la corteza occipito-temporal bilateral de cualquier naturaleza o por infartos cerebrales bilaterales en territorios de la arteria cerebral posterior, por intoxicaciones de monóxido de carbono y variantes posteriores del Alzheimer. La agnosia visual asociativa es el proceso mediante el cual la imagen mental generada se compara con imágenes previamente adquiridas y almacenadas en nuestra memoria y nos hace capaces de reconocer los objetos. En este caso, ellos pueden dibujar y copiar los objetos, a diferencia del anterior, y pueden analizar el objeto y decirte si son similares o no. Las alteraciones se producen por lesiones localizadas en el giro parahipocampal, fusiforme o lingual de forma bilateral. Bueno, y ahora tenemos un cuadro resumen que demuestra las similitudes y diferencias entre las agnosias visuales. Las similitudes serían que las lesiones que producen las agnosias son muy similares, y la diferencia es que los pacientes con agnosias visuales aperceptivas no reconocen el objeto o un dibujo visualmente y tampoco lo pueden copiar ni emparejar con otro igual. En cambio, los con agnosia visual asociativa
no lo reconocen, pero lo copian normalmente y lo emparejan. La prosopagnosia es la incapacidad de reconocer caras previamente conocidas. Las personas, los pacientes, aprenden a reconocer a las personas por características específicas, ya sea la voz, la nariz, la barba, etc. La prosopagnosia aislada es rara y frecuentemente está acompañada de otras manifestaciones, como por ejemplo las agnosias visuales generales, el déficit campliométrico y heminegligencia. Existen distintos test sistematizados para valorar a pacientes con prosopagnosia, como por ejemplo el Warrington Recognition Memory Test y el Cambridge Face Memory Test. La prosopagnosia está asociada a lesiones bilaterales en las regiones occipito temporal inferior y temporal anterior. Respecto al reconocimiento de caras y objetos, se ha demostrado que el procesamiento de ambas imágenes ocurre en áreas corticales distintas, por lo que, si bien el reconocimiento de objetos puede ser parcialmente afectado, es desproporcional a cómo se ve afectado el reconocimiento de cara, y esto es en base a un estudio de resonancia funcional. Las lesiones que producen la prosopagnosia son variadas, pero queremos enfatizar en los trastornos congénitos, ya que estos afectan al 2% de la población general y son sorprendentemente frecuentes. Las causas son aún desconocidas, pero se ha detectado una alteración en la estructura del giro fusiforme derecho y también la alteración en la conectividad de esta región con regiones temporales anteriores y frontales mediante un estudio de resonancia magnética funcional. La acromatopsia es la incapacidad de distinguir colores. Los pacientes que padecen esto suelen ver el mundo en tonos grises. Esta ocurre tras lesiones secundarias en las lesiones occipito temporal ventral bilateral. Las lesiones unilaterales por lo general no pueden dar síntomas, pero sí pueden objetarse defectos en la discriminación cromática en el hemicampo contralateral a la lesión. Por lo general, estas lesiones ocurren tras infartos cerebrales, traumatismos, encefalitis o enfermedades neurodegenerativas. Para detectar la acromatopsia se utiliza el test de Ishihara, pero al ser poco sensibles a déficits parciales se recomienda el test de Farnsworth-Munsey, el cual mide la capacidad de aislar y ordenar los distintos colores que van variando su tonalidad de un mismo color. Por ejemplo, acá vemos a un paciente sano y acá un paciente con acromatopsia. Alexia pura sin agrafia. La lectura suele tener lesiones hemisféricas izquierdas, especialmente occipito temporal inferior. El cuerpo calloso puede producir una hemialexia en el hemicampo visual izquierdo. Para explicar un poco, la información visual recibida en la corteza visual primaria del hemisferio derecho no puede acceder al hemisferio contralateral, y esto es lo que dificulta comprender palabras escritas. En alexia pura, las habilidades están presentes en los pacientes. Por ejemplo, los pacientes pueden escribir una frase completa sin problema, pero pasados unos minutos ya son incapaces de poder leerla. Esto también tiene diferentes grados de variabilidad. Por ejemplo, hay pacientes que pueden leer pero lento y pacientes que no pueden leer absolutamente nada. Tenemos también diferentes tipos de alexia. Tenemos la alexia superficial. Estos pacientes pueden pasar de palabra escrita a su expresión verbal, pero no pueden leer palabras cuya pronunciación es diferente a cómo se escribe. Tenemos la alexia fonológica. Son incapaces de pasar del lexema a fonema. O sea que su mayor problema, su mayor dificultad sería no poder leer palabras cuyo significado es desconocido para ellos o es incluso inventado. Y por último, alexia profunda. Esto es un error somático. Por ejemplo, si ven la palabra perro, van a leer animal. Topografagnosia. Es la alteración de reconocimientos geográficos. Los pacientes tienen problemas en reconocer lugares geográficos famosos, en describirlos, en dar indicaciones de cómo llegar y situarlos en un mapa. Ellos aprenden a situarse en un mapa de una forma verbal. Por ejemplo, dan un punto de partida y reconocen de ir hacia la izquierda, hacia la derecha, pero si se cambia su punto de partida, ahí los pacientes tienen problemas. La región donde se producen las lesiones es temporo-occipital medial, los giros fusiformes, lingual, para-hipocampal, de forma bilateral, y menos frecuentemente unilateralmente hacia la derecha. Pero el mecanismo de lesión más frecuente es hacia la izquierda.
Ahora hablaremos sobre los síndromes agnósticos de la vía visual dorsal, que son consistentes en una localización incorrecta de los objetos que imposibilita la interacción precisa con ellos. La acinetopsia es la incapacidad para percibir el movimiento. Es extremadamente rara y hay muy pocos casos descritos de esta. Por lo general, los pacientes tienen la sensación de que los objetos saltan en lugar de tener un movimiento continuo y fluido, apareciendo y desapareciendo de los lugares, lo que imposibilita y dificulta determinar si es que un objeto se está acercando o alejando del sujeto. Por lo general se asocia a lesiones occipito-parietales bilaterales, generalmente a causa de una isquemia o un traumatismo. La simultagnosia es la incapacidad de poder ver más de un objeto a la vez. Los pacientes que sufren esta patología pueden determinar el tamaño, forma, localización y color de los objetos por separado, pero no pueden relacionarlos entre sí para conformar una imagen de un conjunto que tenga coherencia. Estos pacientes pueden sufrir de dificultades para determinar el conjunto global que forman los objetos o para determinar las partes que conforman un objeto. Si bien estos dos fenómenos pueden aparecer por separado, también pueden coexistir en un paciente dependiendo de la imagen que se esté analizando. La presentación de letras agrupadas para formar otra letra diferente, o la representación pictórica de Arcimboldo, que es un retrato conformado por varios objetos, son uno de los métodos más utilizados para la exploración de los pacientes con esta patología. La simultagnosia está asociada a lesiones de la unión occipito-parietal medial y el surco intraparietal, secundarias generalmente a isquemia o enfermedades neurodegenerativas. La ataxia óptica proviene del griego y se podría traducir a que es un desorden relativo de la vista, en donde el sujeto comete errores en el juicio de la posición de un objeto. Es una alteración en el orden espacial de la vista. A diferencia de la ataxia cerebelosa, no presenta temblores intencionales ni disdiadococinesia, y al contrario de la apraxia ocular, el sujeto con ataxia óptica sí puede rastrear objetos con la mirada y dirigir objetos a la boca de forma precisa. Este tipo de agnosia se produce por lesiones en la unión occipito-parietal, que pertenecería a la vía visual dorsal, y cuando las lesiones son bilaterales se produce una ataxia óptica generalizada, y cuando las lesiones son unilaterales se produce una ataxia que se presenta en un hemicampo visual contralateral a la lesión. La apraxia ocular proviene del griego y del latín y se podría traducir en una imposibilidad de hacer movimientos con el ojo, lo que indicaría unas fallas en las respuestas motoras, y se define como la imposibilidad de rastrear objetos con el ojo. La discapacidad depende del grado de la lesión. Si es leve, el ojo presentaría retrasos en las respuestas sacádicas oculares, y si es más grave, el sujeto simplemente no podría rastrear o fijar su visión en un objeto en particular. Existe una notoria disfuncionalidad en las respuestas motoras. Los movimientos oculares son imprecisos, erran en el objetivo, las sacudidas oculares fallan y se produce un rastreo ocular hasta que el paciente alcanza el objetivo. En casos severos, el paciente, aunque demuestra un gran esfuerzo por fijar la visión en un objeto, no alcanza a mantenerla el tiempo que desearía. Y esta agnosia es un desorden generado por lesiones bilaterales en los centros de control ocular parietales localizados en el surco intraparietal, como se ve en la foto. El síndrome de Valent es una presencia de alteraciones en el sistema visual en su ámbito de control y adaptación. Es una lesión que no está completamente bien entendida, pero sí se genera por lesiones en las áreas 7 y 19 de Brodmann, lo que implicaría una alteración en la información visual espacial y en parte en la coordinación visomotriz. Comúnmente este síndrome desencadena en otras agnosias como la ataxia óptica, la apraxia ocular o la simultagnosia. Para concluir, si bien el estudio de pacientes con lesiones en regiones asociativas visuales ha aportado importantes avances en el conocimiento de la agnosia visual, aún queda un largo camino para recorrer, ya que se tienen que implementar nuevas técnicas, como por ejemplo la resonancia magnética funcional. Muchas gracias por su atención.